Lo prometido es deuda. Aquí les voy a pasar uno de nuestros análisis estructurales que hacemos a nuestros clientes. En este caso, se trata de unas ventanas, ¿ya? De un edificio que tenía 20 pisos. Vamos directo al grano, ¿ya? Ubicación Barranco, marco de referencia, ahí salen las normas. Descripción del análisis se ha hecho con elementos finitos del SAP 2000 y se usa un tipo de análisis llamado elementos frame y el vidrio con elementos shell, ¿ya? Se usa también el método LRFD 2000, ¿ya? La resistencia de diseño phi por Rn para cada estado límite se calculará multiplicando la resistencia nominal por el factor de resistencia, ¿no? Ahora, veamos los vanos que se van a analizar. El primer vano es de serie 19, que es la misma serie 20, ¿ya? Y con una viga, y la parte inferior lleva una serie 42 fija. Aquí como fue de Limatambo, se pone 19 y 36. La del costado es similar también en serie 20 o lo que es la serie 19, ¿no? Acá lo pueden ver. Seguimos avanzando. Indicamos que la parte de arriba es un vidrio crudo de 4 y la parte inferior es un vidrio templado de 6. Y aquí podemos ver el vano móvil, por ejemplo, es de 0,75 de ancho y 1,50 m de altura, ¿no? Y el vano fijo en la parte inferior 1,50 de ancho y 90 de altura para vidrio de 6 milímetros, ¿ya? Entonces se empieza a hacer unos cálculos que llevamos nosotros en ingeniería civil en la uni, por ejemplo, en el cálculo de los centroides. Es decir, aquí vamos a poner como una especie de coordenadas de estos perfiles de cada uno. El área que ocupa, que es muy pequeña, pero muy necesaria, es la suma de todas estas áreas que está acá, en el grosor. El momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia con respecto al eje Y y su respectivo radio de giro. Estos datos son fundamentales, digamos, para poder hallar la resistencia de cada perfil, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha tomado este valor, ¿no? Centroide 223, Y1, el área 1,46 metros cuadrados, momentos de inercia en centímetros a la cuarta y su radio de giro. Lo mismo se hace para todos los perfiles, ¿no? El traslape, este es el parante, este es el zócalo, este es el zócalo inferior, ¿no? También la inercia de digamos, este perfil más su junquillo, todos esos datos. También el tubo adosado junto con este perfil que es de la serie 42, por así decirlo. Y comenzamos a hacer las cargas. ¿Qué tipo de cargas vamos a usar? Por ejemplo, el peso propio de la propia ventana, ¿no? Por ejemplo, para un cristal de 4 milímetros, ustedes saben que el peso se saca según el metraje, ¿no? Es el área en metros cuadrados por 2,5 por el espesor del vidrio y un 20% más por el aluminio. Pero acá solamente está hablando de los vidrios. Y ya de por sí ya saca que el precio por metro cuadrado, el peso, perdón, es 10 y para 6 es 15 por metro cuadrado. También sabemos el peso específico del aluminio, ¿no? Por cada metro cúbico de aluminio te pesa 2,7 toneladas, ¿no? Esos son los datos de la ventana. Seguimos con los datos de la presión del viento. Entonces se va a tratar la velocidad del viento hasta 10 metros de altura, que es en este caso 65, según el mapa eólico del Perú. Sin embargo, la velocidad del viento, también dice la norma, no debe ser
menor a 75 kilómetros por hora, ¿ya? Eso es lo que dice exactamente la norma. Ahora, para mayores alturas, que es nuestro caso, ya que es más de 10 metros, porque este edificio tiene como 21 pisos o 23, 24 pisos. Dice para mayores alturas la velocidad de diseño del viento, ¿ya? En cada altura de la edificación se obtiene mediante la siguiente expresión, ¿no? El B, que ya lo tenemos, multiplicado por el H, la altura, ¿no? La altura en que vamos a medir, entre 10 elevado a la 0.22. Sin embargo, para evaluar el vidrio, ¿no? Según la norma E40, establece que la velocidad del viento deberá ser corregido por un factor de corrección, ¿ya? Indicado en la tabla 2 de la norma de vidrio E40. Entonces, aquí vemos esta tabla de corrección, ¿ya? Según para ciertas alturas, ¿ya? En este caso, vamos a ver ese factor de corrección, ¿ya? Por otro lado, la carga exterior, presión o succión, que son, por decirlo así, no, una cosa es la presión de viento y otra es la succión de viento. La presión te empuja y la succión te chupa, por así decirlo, ¿no? Se supondrá perpendicular a la superficie, ¿no? Dice, según las cargas, la carga exterior de viento es igual a la siguiente expresión. 0.005 factor adimensional por la velocidad al cuadrado, ¿no? Según la información proporcionada al solicitante, la ventana a evaluar, ojo aquí, se ubica en el piso 23, ¿ya? Piso 23, que viene a ser 60.20 metros. Calculando según las fórmulas anteriores, la presión del viento estimada a dicha altura es 49, ¿no? Casi 50 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? O sea, no es poca cosa. 50 kilos por cada metro cuadrado, ¿ya? La presión de viento estimada a dicha altura para la evaluación de elementos de vidrio es de casi 23 kilos por metro cuadrado. Vayamos a las cargas de sismo, dice, ¿no? Sismo en dirección perpendicular, ¿ya? Está asociado a esta fórmula que es la aceleración horizontal del elemento no estructural, ¿ya? Tenemos la gravedad, tenemos un factor que es para elementos que puedan precipitarse. ¿Qué significa eso? Las ventanas son potenciales, si no se ha instalado bien, son potenciales elementos que van a caer y van a caer afuera y pueden causar daños irreparables en las personas. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, para elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la edificación, se va a usar un factor de 3, ¿ya? Mientras el factor sea más grande, eso involucra, cuando la falla y la facilidad de que un vidrio caiga al vacío, ¿no? Que en este caso está en la fachada, y pueda dañar a una persona, se usa un factor más grande. En este caso se ha usado un factor de 3, acá en C1, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El aluminio es una aleación, ¿no? de código 6063T5. ¿Qué características tiene? Una resistencia a la afluencia, ¿no? A un momento en que, digamos, ese momento de resistencia que puede tener máximo, ¿no? Antes de fallar, o sea, antes de que se rompa. O sea, hay un momento en los elementos, ¿no? Que ya, digamos, la deformación, ¿no? Ya no se comporta en forma lineal. Entonces ya se empieza a hacer como un chicle, por así decirlo, ¿no? Que es antes de romperse. Eso se llama resistencia a la afluencia, ¿ya? Luego sigue la resistencia a última atracción. Eso quiere decir cuando ya el elemento ya no puede soportar más carga y se rompe. Entonces, con 1,5 toneladas en cada centímetro cuadrado es que un perfil de aluminio se puede romper. Eso es lo que quiere decir. Pero también hay una resistencia al corte. ¿Qué es resistencia al corte? Si tú tienes un elemento, ¿no? Como esto, digamos una viga, sea de aluminio o lo que sea, hay un momento en que tú tienes dos cargas así,
que crack, se puede romper, que es muy diferente a la resistencia a la tracción, a la compresión. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Resistencia última a la tracción vendría a ser jalar para la derecha, ¿ya? Jalar para la derecha, y esa es la resistencia última a la tracción. El módulo de elasticidad, ¿ya? Vendría a ser una propiedad del material, ya que viene a ser una relación entre las deformaciones unitarias y digamos, la resistencia a la presión, ¿no? En unidades de presión. Propiedades mecánicas, resistencia admisible a la flexión. La resistencia a la flexión es la resistencia que tiene, digamos, una viga de aluminio, podría ser así, a que se rompa. En este caso 200 kilos por cada centímetro cuadrado del perfil. Luego tenemos resistencia admisible a la flexión, lo mismo pero para el vidrio templado, que es el doble, ¿no? 400. Luego tenemos la resistencia a la compresión. ¿Qué es la resistencia a la compresión? Tal vez acá no se pueda ver bien, pero es la resistencia que yo tengo al presionar, ¿ya? Presiono, 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 y hay un momento en que se rompe, así como una columna. En ese caso, el vidrio resiste 10 toneladas por cada centímetro cuadrado antes de romperse en compresión. Y el módulo de elasticidad, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ahora, para el análisis se usan combinaciones de cargas, ¿ya? Para aplicar el método LRFD, ¿no? Lo que es en análisis estructural, se hacen varias combinaciones. Por ejemplo, son como 7. 1.4 por la carga muerta, otro tienes 1.2 más 1.6 la fuerza de viento con presión. También tienes acá 0.9 carga muerta más 1.6 viento en succión. También tienes 1.2 carga muerta más el sismo, ¿ya? Todos estos casos se introducen. No es que vamos a agarrar uno de ellos, sino que hay combinaciones que uno hace entendiendo que pueden fallar en esos sistemas. Ahora vayamos a la gráfica en el tema, por ejemplo, ¿no? De los vanos que son corredizos, ¿ya? La parte superior. Este modelamiento que es en el SAP es, por ejemplo, debido a la carga del propio vidrio, ¿no? La carga del propio vidrio.